Hola Diego, bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Hola Pancho, gracias por la invitación. Para mí también un placer estar aquí conectando Chile-México nuevamente. Sí, bien, bien. Me encanta Chile y he tenido varios conversares con colegas tuyos, así que pues uno más, así que es Sí. bienvenido. Diego, me gusta. Estamos abrazando aquí toda Latinoamérica, desde la punta sur hasta la punta norte de Latinoamérica, abrazando todos los países y los hermanos ahí. Claro. Bien, Diego, me gustaría que te presentes quién eres y qué haces actualmente. Mi nombre es Diego Cuadra, tengo 38 años, trabajo o me dedico actualmente a acompañar organizaciones en su desarrollo evolutivo hacia los siguientes niveles de funcionamiento, cada cual a su nivel, y también a personas que forman parte de esas organizaciones o también individuos que están en procesos de despertar a reconocer su potencial, su esencia. Eso en simple. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Y bueno, hace rato comentábamos como el misterio de este conversar, y más que un misterio, pues las cosas fluyen aquí. Para ti, ¿qué es la autogestión? Hmm. Eh, La autogestión es para mí, linkeándolo al misterio que hablábamos y que traes, es reconocer cada uno el misterio que somos y que es la vida para nosotros, para cada uno y para el colectivo. Es el no buscar las respuestas fuera, sino que buscarlas dentro. Es el hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras necesidades individuales y colectivas. Em, es el darnos cuenta que estamos conectados y que lo que haga a otros me afecta a mí. Es, em, es la capacidad, la responsabilidad individual de expresar el amor que tenemos cada uno dentro nuestro, que se expresa de una manera única a través de cada uno de nosotros. Em, Sí, y que tanto tiempo no nos, o que tanto nos hemos no enseñado a expresar, sino que a cumplir las formas externas. Pero siento que hoy día estamos en el camino de retorno a nuestro interior, a reconocer y a reconectar con nuestra esencia, para desde ahí expresar la forma que tiene nuestro ser único. Y para mí eso es autogestión, es la capacidad de gestionar nuestro ser único para ser el, el potencial que somos, individual y colectivo. Ya, muy interesante tu reflexión y todavía tomaste un respiro para responderla porque creo que cada quien tenemos una definición propia, ¿no? Pero al principio creo que todos llegamos a ese mismo nivel. Y cuando hablo de llegar al mismo nivel, fíjate que siempre todos llegamos a una manera a estos movimientos, ¿no? ¿Tú cómo llegas a este movimiento de estas empresas o de estos principios de empresas TIL o sociocracia o autogestión? ¿Tú cómo llegas a esta parte? Mm. Me quería resonar primero con lo que decíais de la definición de autogestión, que la verdad es que no tengo una definición. Lo que acabo de compartir es lo que se me viene ahora. Entonces, cuando hablamos de misterio, es abrirnos no solo al misterio afuera, sino que al misterio de dejarme fluir en la conversación y descubrir lo que sale a través mío desde mi experiencia hasta ahora. Y confiar en que lo que va a salir es lo perfecto y es lo mejor, porque
intenciono estar en esta conversación aquí contigo desde mi mayor amor y desde mi mayor confianza y apertura. Y confío en que las respuestas van a ir saliendo y fluyendo. Y si hay errores, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el costo? O sea, estamos en una constante prueba y error. De eso se trata la vida. Pero así vamos también construyendo, vamos dando espacio a lo nuevo. Em, ¿Y cómo llego a esto? Bueno, siguiendo ese prueba y error también, pues. El probar por aquí y por allá. Siempre siguiendo en mi corazón en el sentido de lo que me hace vibrar. ¿Qué es lo que me hace vibrar? Y siempre lo que desde muy chico me hizo vibrar fue el desarrollo, fue el aprender, fue el expandirnos, el seguir, el tirar ese hilito de expansión. Toda mi vida profesional la he dedicado al desarrollo humano, he trabajado en pobreza, en educación, luego me formé como coach para trabajar acompañando individuos, pero me di cuenta en un minuto de que individuos pasamos tanto tiempo hoy día en las organizaciones que ahí hay un espacio precioso para potenciar el despertar de los individuos o restringirlo. Tuve esas dos experiencias de lugares, he estado trabajando en lugares como de mucha expansión y en otros lugares que son muy restrictivos de expresar nuestro ser. Entonces ahí me di cuenta de la responsabilidad que tienen las organizaciones hoy día para generar espacios de florecimiento, de despertar, y que finalmente son las mismas organizaciones que se ven beneficiadas y sus propósitos. Todos ganan al generar estos espacios. Y cuando estuve en Bélgica, ahí me tocó una experiencia dura de trabajo y al mismo tiempo todo coincidió. Me conocí con las personas de Kairos, que formamos esta organización para hacer accesible el coaching al mundo con propósito. Y también conocí a Frédéric Laloux, quien me mostraba su investigación que estaba haciendo en ese minuto sobre organizaciones que no las llamaba TIL, sino que estaban haciendo las cosas distintas o querían hacer las cosas distintas. Entonces me iluminaba un poquito de hacia dónde iba. Diego, ¿y en qué año fue cuando conociste a Federic Laloux? ¿Él ya estaba haciendo el libro o estaba haciendo la investigación para el libro? En 2011 él estaba empezando la investigación, de hecho. No, los dos hicimos un proceso de formación como coaches en Newfield y se juntaban ese año los coaches de Europa en Bruselas. Y justo yo he llegado a Bruselas a vivir hace un mes y ahí nos conocimos. Y enganchamos al principio por temas distintos, pero luego nos hicimos muy amigos y en las conversaciones me fue compartiendo su experiencia. Fue muy bonito. Y después me metí a estudiar un magíster en Bélgica de organizaciones que me explicaban un poquito el pasado de las organizaciones y Fred me mostraba el futuro, hacia dónde iba. Oye, me gustaría profundizar un poco esta experiencia, este aprendizaje que tuviste con Federic, porque yo veo que él brilla y en ese futuro ha sido muy inspirador para bastantes gentes en el mundo, incluyéndome a mí. ¿Y tú qué viviste? ¿Qué le aprendiste a Federic en esos momentos, cuando hablas de esto del futuro? Aprendí mucho de Fred, bueno, es mi padrino. Eh, Ha sido un maestro en muchos sentidos y eh, para mí más importante que todo lo que me ha transmitido de las organizaciones y de su capacidad de explicar en simple lo complejo, porque es tan cabezón que es capaz de traducirnos la complejidad en palabras simples y poéticas. Es su coherencia y su coraje de cambiar su vida. Eso es lo que me transmitió. Me da nuevos códigos, que es lo que nos hacemos también los unos a los otros. Nos damos permiso para hacer. Entonces él me dio permiso para ser un masculino, un hombre,
sensible, un hombre simple, un hombre que es capaz de expresar de sacar su voz sin forzar a nadie y de ser coherente con su corazón, reconociendo también todo lo que hay por aprender y por desarrollar. Sí, me emociona al pensar todo lo que he aprendido de él y con él. Sí, y veo que es una persona bastante de sabiduría. Y bueno, y estoy enterado que también apoyaste en traducir el libro a español, ¿cierto? También, claro, al, al principio cuando el libro estaba partiendo, yo no tenía ninguna experiencia en traducir ni nada, pero quería que llegara al mundo hispanoparlante, entonces ahí empezamos con las primeras traducciones del libro. Pero el libro avanzaba a una velocidad rapidísima, que yo siempre digo, mientras yo venía en el avión de vuelta de Bélgica a vivir a Chile, el libro venía más rápido y cuando llegué yo ya estaba en todos lados. Pero estaba en inglés solamente, entonces no disponible para los que hablamos solo, los que hablan solo español. Claro, Entonces, para hacerlo más y accesible, sí, y yo creo que pues tú eres de los partes de que contribuyeron y creo que es un reconocimiento y agradecimiento, ¿no? Por ese esfuerzo y todo este tema de llegar ahí. Eh, ¿Tú qué piensas de las empresas liberadas o TIL o autogestionadas? ¿Esto es una moda o realmente es algo que tenemos que transformar, inclusive los países, ¿no? Como lo que están viviendo ustedes ahora en Chile, la constituyente y todos estos movimientos que han venido. ¿Qué crees que vaya a pasar con esto? ¿Cuál es tu reflexión? mi reflexión es que estamos viviendo un proceso de cambio profundo a todos niveles, donde se está cayendo las antiguas formas de ser. No solo organización, sino que de ser humanidad, de ser humanos. Entonces, estamos rediseñando y redefiniendo y reconstruyendo, renaciendo a una forma de ser humanos que no existía, que no existe, y de ser organización que no existía. Entonces estos son primeros intentos, y Fred lo dice también, es claro, pero no se sabe bien cómo van a ser, porque estamos todos probando y lo que vaya funcionando se puede ir compartiendo y otros lo irán tomando, pero estamos todavía en prueba de lo nuevo. No. em, sí, perdón, me No, centré. no, adelante, todo se vale. Y tú lo dijiste al inicio de nuestro conversar, es de lo que salga del corazón y podamos conversar, así que no pasa nada. Estábamos en el tema de que si qué pensabas, me decías que es un renacer del ser y que estamos descubriendo y que Federic también lo habla. Y sobre todo ese tema me interesa bastante porque cómo es que las organizaciones y las personas estamos cambiando, ¿no? Y ese cambio, cómo nos conecta y todo lo que genera esto, ¿no? Ese es como el hilo que estamos ahí en conversar. Claro. Y por eso en la medida que vayamos despertando los individuos a nuestra nueva humanidad y a nuestro potencial, vamos a ir siendo capaces de generar familias, organizaciones, ciudades, países distintos. Depende de cada uno de nosotros. Esto, bueno, también Ken Wilber lo habla en el prólogo de los niveles evolutivos de conciencia. Entonces, mi visión es también similar a esa, en donde estamos subiendo nuestra vibración, en nuestra donde queremos vivir,
o expresando mayor cantidad de lo que está dentro, de ese amor, de esa vibración, de lo que somos, de lo que nos constituye hoy día. Y en la medida que vayamos aprendiendo los individuos y los grupos a vivir en esa mayor armonía, la forma que vaya tomando fuera es solo una manifestación de lo que está dentro. Todo lo que está fuera para mí es reflejo de lo que está dentro. ¿Ok? Lo que estamos viviendo hoy día como humanidad, bueno y malo, cómodo e incómodo, es reflejo de nuestro interno colectivo. Esto es lo que cuando hablan del inconsciente colectivo. Generamos esto, porque son las experiencias que necesitamos vivir para aprender, para evolucionar. Lo que estamos despertando ahora es que ya no necesitamos pasar por experiencias dolorosas para evolucionar. Ya no necesito seguir cayéndome, seguir siendo soberbio, seguir siendo... Hoy día estamos despertando a darnos cuenta que hay una forma de evolucionar mucho más agradable, que es desde el goce, desde el juego, desde la liviandad, desde el cuidarnos. Y mientras más seamos los que despertamos a esa conciencia, que no es una creencia, es una vivencia, que todos la hemos vivido en distintos momentos de nuestras vidas, se empieza a generar una masa crítica que levanta el nivel de vibración de las organizaciones, familias, países y de la humanidad finalmente. Entonces estamos viendo tiempos muy interesantes, muy, muy ricos, de mucho misterio. Sí, bastante. Y Diego, ahorita, en este momento que te escuchaba, eh, ¿cómo llega uno a hacer esta evolución, esta transformación sin dolor? ¿Cómo llega ese amor? Porque eh, honestamente, en mi caso, pues yo he sufrido y sufro, pero esa es una parte muy romántica, pero en hechos reales y prácticos, ¿cuál es tu experiencia, o sea, en esto? Y me gustaría que abramos este espacio, porque yo escuchándote, tú vibras, pero es Diego. ¿Cómo debemos de vibrar todos en esta armonización y desde este amor que tú hablas desde el corazón, para que entonces no haya una transformación evolutiva sin dolor? Está muy bonita la pregunta y debo reconocer que yo también sufro y he sufrido y sufro todos los días y es parte de ir reconociendo que en la medida que vamos que en este camino evolutivo se nos van cayendo velos de conciencia. Es como que ¡pum! Se nos abre la conciencia, vemos algo que no veíamos antes de nosotros mismos y de nuestra historia, apegos o rechazos. Y eso duele, el soltar lo antiguo, el darme cuenta el dolor que me he causado, que he causado a otros, lo apegado que estoy a mi identidad cuando algo no me funciona o como a mi creencia y cómo son las cosas. Entonces, va a requerir en un minuto, mientras vayamos subiendo, el tener que confrontar lo lo que hemos hecho hasta ahora. Esto es lo que se llama la ley del karma, la ley de causa-efecto, en donde ser responsables de lo que hemos generado antes, que en un minuto por ignorancia no lo veíamos. Cuando hablamos de nuestros abuelos, de cómo criaban, que eran tan duros, o que, ¿cierto? Es tan fácil desde hoy día, desde lo que sabemos hoy día, de nuestra visión hoy día. Pero haber vivido en ese tiempo, ellos hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Entonces esa misma compasión que tenemos con ellos también con nosotros. Lo que hemos hecho antes lo hicimos con la mejor intención que podíamos. Y hoy día necesitamos amarnos y amar esas experiencias. Cuando logramos eso, sin rechazar nada nuestro, es cuando el sufrimiento se convierte en placer, es cuando el dolor y el placer se hacen uno, estamos en nuestro centro. ¿Ya? El sufrimiento se genera solo cuando rechazamos algo de nosotros, de nuestra historia o de nosotros mismos ahora. Entonces, cuando en las organizaciones, por ejemplo, para bajarlo bien a tierra, hay algo que estoy generando yo como líder de la organización o como simple colaborador, eh, desde cualquier rol, me veo confrontado a algo que me molesta, que me incomoda,
en vez de salir a criticar o a cuestionar o a tirar piedra, me hago la pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me está enseñando? Entonces aquí vuelve la autogestión, ¿cierto? Donde como colectivo nos estamos generando espacios para evolucionar individual y colectivamente. Porque cada uno se va a poder mirar en el espejo de ver, ok, ¿qué es lo que aún no amas de ti mismo? ¿Qué es lo que aún te está generando sufrimiento? Y una vez que cada persona se hace cargo de eso, la organización empieza a subir por un tubo evolutivo gigantesco y que el sufrimiento empieza a ser lo menos que existe. ¿Por qué? Porque ya no resistimos. Porque cada vez que algo me molesta, me tensiona, lo puedo decir, lo puedo expresar y me puedo hacer cargo. ¿Se entiende? Entonces no es que desaparezca las experiencias difíciles o lo que no nos gusta del mundo. Es que ya no me identifico con cómo debiese ser el mundo. Fíjate que ayer tuve una reunión con mi equipo de trabajo y tuve una experiencia, fue una reunión bastante larga, extensa, porque estábamos viendo ahí un programa pues nosotros nos dedicamos a la genética de papayas y en esta reunión me di cuenta, observando, porque iba como invitado, de repente nos uníamos como un solo proyecto colaborativo de co-creación y de repente habían dos proyectos, los de este lado y los del otro lado, ¿no? Y yo me preguntaba qué podíamos hacer para reconectar. De hecho, hice una reflexión de que lo más importante pues era el proyecto, era la organización y qué deberíamos de hacer. Pero en esto suceden los egos, suceden lo que yo digo con lo que tú dices y esta parte armónica desde el corazón, desde el amor. Y esa era mi pregunta, ¿cómo llegamos a eso, no? Porque te entiendo y me comprendes, pero desde qué mirada, o sea, ¿cómo llegamos a esta parte donde quizá pues tenemos esa intención, esa voluntad, porque la verdad, las personas lo buscamos, lo queremos, pero en hechos reales esto transforma todo y en el muy desgastante. ¿Tú has tenido alguna experiencia de esto, de cómo vives tú esa mirada cuando pasa esto? Muchas experiencias de esas, pero te quiero responder con esa. En el fondo, ¿qué te puedo compartir yo desde mi mirada externa a esa situación? Mientras haya uno de ustedes que sea capaz de mantener la vibración en unidad, que puede ser tu rol en este caso, por eso te devuelvo, te devuelvo te tiro la pelota. Si tú mantienes ahí la unidad, aunque pareciera en la forma que está separado, pero tú lo ves y mantienes la vibración de unidad, el proyecto va a mantenerse unido. Eso es lo que generamos, aunque sea una persona vibrando en eso. Generas el contexto para que la unidad se mantenga. Lo que ocurre es que mientras más se va los equipos creciendo y evolucionando, se ven tensionados o se muestran cositas que estaban más profundas. Entonces ahora se te está mostrando a ti y al equipo, pero tú como líder de esa organización, tus límites. ¿De dónde empieza el miedito a que se separe? O el que, no, es que debería ser uno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Empiezan esas conversaciones que te hace desconectar de tu confianza en que eso está perfecto y es parte del camino. Y que esa ilusión de que parece dos proyectos es parte de lo mismo, solo que no soy capaz aún de verlo. Pero cuando tú lo aceptas como tal y das el espacio para que se encuentren, nuevamente se encuentran. Claro, Eso a nivel lo más sutil posible. Después hay millones de prácticas que pueden hacer. Pero cuando lo que somos nosotros, los líderes de organizaciones o los líderes de este cambio, somos generadores de contexto. Eso es lo que podemos hacer. a ver, Pero no nos podemos hacer responsables de lo que ocurra en ese contexto, porque eso ya no depende de nosotros, depende de todos.
Pero lo que yo puedo hacer es amar, es generar un ambiente amoroso para que la unidad se mantenga. Dale, tenía una pregunta para que vayamos como clarificándolo y bajándolo lo más Claro, posible. y ahorita cuando comentas sobre generadores de contextos de cambio, me cuesta trabajo al final que una sola persona podamos hacer todo esto, ¿no? Si al final en lo individual y en lo llegamos a lo colectivo, pues sumamos todo, pero pues yo tengo buenas intenciones, pero no es suficiente cuando uno entra y sobre todo que nos enfrentamos a nuestro día a día de que esto se mantenga, o sea, se mantiene alto y bajo y entonces, pero llega un momento en que esto es como dice, bueno, esto va a cambiar mañana y todo va a caer. ¿Y cómo se sostiene este tipo de cosas? Tú eres un generador de cambio. Yo estoy aprendiendo a esto, cómo hacerlo, porque a través del podcast, pues este es mi propósito, inspirar a que las personas escuchen y hayan estas alternativas de esta experiencia nueva, novedosa, que estamos viviendo y cómo la podemos llevar a cabo, ¿no? Súper. Y toda experiencia te va generando, Pancho querido, reflejos de lo que estás generando afuera. Mientras tú asumas la experiencia como yo soy el generador de esta experiencia, ¿qué me está enseñando, qué me está mostrando de mí? Ahí estoy sacando el aprendizaje y disolviendo esa experiencia para que se pase a la siguiente más agradable. Entonces, por ejemplo, la experiencia que me decías de estas dos facciones que se empiezan a formar y que decías, sí, es que aparece el ego. ¿Quién es el que está viendo ahí el ego? Es Pancho, ¿ya? Sí, me puedes decir, sí, pero es que Diego, mira, si es evidente. Oye, mira, están las personas hablando de ahí. No, si cuando tú lo defines y empiezas a decir, ah, este tiene eso, y lo juzgas de una manera, es tu ego el que quiere juzgar. La vida y el alma simplemente acoge y ve con amorosidad que las personas necesitan expresar eso, porque tienen una herida y una necesidad de reconocimiento. Y la amas así, y la aceptas así. Y la persona, solo por tu escucha abierta, va a sentirse tan abierta, como con un ambiente tan amoroso para expresar, que ya no va a necesitar, porque se siente acogido y reconocido solo por el espacio rico de estar ahí. Y elevas la conversación. Y lo que antes a un nivel había división, ya no cabe la división. Porque se produce un nivel de rico, de cómodo, de estar plenos, en donde ya no veo al otro como separado, podemos tener ideas distintas, pero tenemos un propósito o algo mayor que nos une. El principio de unidad aparece. Se disuelven los egos porque nadie nos está negando o está castigando el ego. Porque uno de nosotros es capaz de amarlo. Y luego esos códigos, como lo que yo te decía que Fred me enseñó, ¿cierto? De ser una nueva forma de hombre, lo empiezas a integrar. Y los otros lo empiezan a integrar y después ya no es uno sosteniendo, sino que el colectivo empieza a sostener estos nuevos códigos. Y ya no tienes que estar tú, la organización se hace independiente del líder. Diego, te quiero compartir algo que parece que estoy platicando con Fer y Lalu, pero tú eres Diego, ¿no? Eh, ¿Alguna práctica? Porque quien nos escuche va a decir, bueno, ¿y cómo yo llego a ese nivel de conciencia? ¿Qué práctica es para llegar a eso? O sea, yo te entiendo perfectamente, estoy en la misma vibración que contigo en lo que estás comentando y lo que estamos en este conversar, pero alguna práctica para llegar a eso. ¿Tienes algo que nos puedas compartir? Sí, mira, hay dos prácticas que para mí han sido súper importantes últimamente. O sea, bueno, hay muchísimas que me han ayudado. La meditación,
todo lo que me vuelva a mi centro. Eh, pero hay dos prácticas que hago actualmente y que me ayudan muchísimo a recordar que somos instrumentos de la vida, que es entregar mi voluntad cada mañana o en cada conversación, por ejemplo, en esta conversación antes, y pido, por favor, guíenme a comunicar y conversar lo que quiera la vida, que se comunique y se diga en este espacio. Y luego, cuando termine la conversación o termino el día, entrego los resultados y digo, hice todo con mi mejor intención, con mi mayor amor, con mi mayor conciencia y entrego lo que ocurra. No, no es mi responsabilidad ni quiero cargar con el peso de que las cosas sean de una cierta manera, de que este conversatorio llegue a millones de personas, sino que yo hice lo que mejor pude y el resto de los resultados los entrego. Esas dos pequeñas prácticas son de humildad, son de entrega del ego, cada día, de rendirnos cada día, en cada instante. Porque es ahí cuando la vida nos empieza a ocupar, porque dice, ah, ok, este instrumento está lo suficientemente sólido para no irse en el ego y creer que él es el que hace, Dieguito. No, la vida es quien hace a través mío. Fred es inspirado por el libro, es guiado por su conciencia mayor, por cuando se conecta, ¿cierto? Él recibe, es muy inteligente, pero un libro así no se escribe solo con inteligencia, se escribe con la inteligencia del corazón, que es la puerta del alma, ¿ya? Entonces, para que el flujo de amor y de conciencia que nos pasa a través de nosotros se amplíe, necesitamos estar en un lugar de humildad. Cuando creo que yo soy el que hago, yo soy Pancho el que mire todo lo que estoy haciendo, no, yo soy un simple servidor de la vida y me regocijo de servir y de tener estas ricas conversaciones con personas. Me encanta, gracias vida, pero no soy responsable de lo que ocurre aquí. Yo lo entrego en total humildad como ofrenda a la vida. Entonces, cuando nos vivimos la vida así, con menor desapego a nuestra identidad, eh, solo se empieza a purificar nuestro instrumento y se empieza a amplificar nuestro ancho de banda. ¿Y qué es el ancho de banda? Es que podemos amar más y a más personas y generar contextos más amorosos, de más alta vibración, solo por nuestra presencia. No hay nada que hacer, hay solo que ser. ¿Y qué ocurre ahí? Es que pasas de siguiente nivel y en el siguiente nivel aparece otra cosita. ¡Wow! No había visto. Por ejemplo, me di cuenta esta semana que he vivido mucho tiempo con una amargura muy grande. Y no lo había querido reconocer. Y he rechazado mucho a las personas amargas. Me costaba mucho vivir y compartir con ellos porque me desagradaba andar criticando. Y no me estaba dando cuenta, no estaba siendo lo suficientemente humilde para reconocer que había una gran amargura en mí. Y el ser humilde para reconocerla, abrazar y abrazar esa partecita mía, que es de mi ego, es de mi herida, es la única forma para dejar de vivir con esa amargura en todo lo que hago, porque si la niego, está siempre ahí conmigo. Entonces hoy día, una vez que lo ame y que lo abrace en mí, luego ya no la voy a rechazar en otros. Cuando alguien amargo llegue, lo voy a poder ver con compasión. Entonces cuando esté en esa reunión de grupos, lo que sea, y hay una persona amarga, yo voy a hacer, no me va a generar nada en mi vibración, no me va a sacar de mi centro. Ay, este buen amargo. Qué desagradable, porque está separando, porque ahí ya bajo. Pero como yo ya amo mi amargura y la acepto, nada afuera me genera eso, me la recuerda, porque ya la vi. Entonces se disuelven esas experiencias de amargura o de que me moleste lo otro. Y el otro lo siente y dice, wow, no puedo creer que haya alguien que incluso ame mi amargura. Y se abre y dice, wow, aquí puedo ser yo totalmente. Se entiende cómo funciona y al final, ¿cuál es el único rol que tenemos? Ser nosotros mismos. Y la conciencia te va a ir mostrando en cada instante lo que tienes que mirar, cuál es tu siguiente cosita a mirar.
¿Cuál es la cosita a mirar? Eso que te incomoda en cada día, en cada instante. Eh, en algún momento he pensado por qué las organizaciones no hacemos estas prácticas y si las hacemos nos cuesta mucho trabajo y hay mucho sufrimiento, ¿no? Como de lo que... ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo podemos llegar a que esto se expanda? Y esto pasa en Chile y en México y en Guatemala y en Ecuador. Eh, ¿Por qué no llegamos a ese nivel? ¿Qué es lo que sucede con los líderes, con los fundadores? ¿Cuál es la realidad de esto? O sea, ¿algún momento conversaste algo esto con Federic, o sea, sobre este tema? ¿O qué piensas tú de esto? Mira, mi visión hoy, desde donde veo hoy día la vida, es que hay una inercia, ¿ya? Entonces, a pesar de que la conciencia ya ve, lo físico tiene un ritmo distinto, la forma tiene otro ritmo. Entonces, por ejemplo, yo ya vi lo de la amargura, pero tengo que reconocer que mi cuerpo aún no lo entiende, no lo recibe, no lo ama y a veces aún la vive, aún está dentro. Entonces, llevamos muchos miles de años ya viviendo con la pirámide, con estructuras de jerarquías, con estructuras de poder o de abuso de poder o de manipulación. Entonces, a pesar de que como recién como conciencia ya lo estemos viendo, el cuerpo tiene otro ritmo. Hay un ejercicio muy bonito para ver los distintos ritmos. Mira, por ejemplo, piensa en una flor, piensa en una oveja, piensa en una ventana, piensa en un audífono, piensa en un auto, piensa en un árbol. ¿Ok? Muy rápido, capaz de pasar la mente. Pensamiento, de un pensamiento al otro sin problema. Pero si yo te digo, siente miedo, siente alegría, siente pena, siente frustración, siente, no alcanza. No alcanzas a generar esa emoción de rabia o de miedo. ¿Por qué? Porque tiene otro ritmo la emoción que el pensamiento. El pensamiento es mucho más rápido. Bueno, la conciencia es más rápido, es más sutil que el pensamiento y el cuerpo es más denso que la emoción. Entonces, esto sigue en cadenas. Primero tomo conciencia, luego pasa a mis pensamientos. Tengo que cambiar mi sistema de pensamientos, de creencias. ¿Ya? Y eso ya requiere un tiempo. Es más rápido, sí. Luego mis emociones y luego lo físico. Entonces, estamos en ese camino. Primero venimos con la conciencia, ya está ocurriendo, y luego las formas que se generen fuera van a ir siendo reflejo de nuestros cambios de conciencia, de pensamiento y de emociones. Entonces tengo plena confianza que esto ya está ocurriendo, estamos muy guiados, muy acompañados hoy día. No, mi visión es que no todos van a ir en esto, cada vez van a ser más personas, pero van a haber muchas personas que van a resistir. Y cada persona va a vivir su paraíso, su infierno en la tierra. Mientras más resistamos, acuérdate, más sufrimiento. Mientras más nos dejemos fluir con la vida y con el misterio de lo nuevo, más gozo hay, pues, más alegría. Pero de repente van a salir algunos detractores y nos van a tratar de... Bueno, y ahí me va a confrontar, pues. ¿Desde dónde quiero vivir? ¿Quiero negarlo y luchar contra ello? ¿Quiero decir gracias por mostrarme algo que no estaba viendo? Te bendigo y te deseo que en algún minuto puedas encontrar tu forma y que tengas las experiencias que necesitas para evolucionar. Claro, bien, interesante. ¿Sí? Entonces, no juzgar. Sí, lo conversé alguna vez con Fred. De hecho, me hizo uno de los grandes aportes. Eh, bueno, me hizo, como te dije, muchos, pero una de las grandes conversaciones fueron dos cositas. Uno, como reconocer que cada estadio evolutivo, esto lo dice en el libro, pero me lo dijo de una manera tan amorosa, me dijo, nada de lo que estén haciendo otros, no tenemos por qué juzgar, porque ha sido también parte evolutiva de nosotros mismos. Entonces es como negar de nuevo a los abuelos. No, porque si yo niego a mis abuelos, a mis papás o a mí mismo antes, estoy negando una parte de mí. Entonces, si niego o rechazo la forma que tienen las organizaciones hoy día, cómo funciona hoy día, y estoy desde la rabia y el odio y el resentimiento,
ese es mi sufrimiento. Porque lo que está afuera está, es perfecto a un nivel energético. Los juicios que tenemos de nosotros, de eso es lo que nos genera la separación. ¿Ya? Esto no es tan fácil de captar, pero eso. No, y este grado de profundidad y de este conversar es profundo, por eso quise comentarte como aterrizar los cómo, ¿no? Desde esta mirada, lo que tú haces y observas, pues yo me quise involucrar porque más que escucharte, estoy viviendo lo que comentas. Eh, en esta parte de empresa estilo, liberadas o tu estilo de llevar a cabo tus prácticas, ¿cómo lo defines? ¿Tú cómo te defines? ¿Más estilo NER, más Senko o más tú? ¿Cómo es tu estilo? ¿Cuál es de lo que es tu manera de transformar a las organizaciones o a las personas? Mm. Mira, la mayor influencia en mi forma de trabajar viene desde Fred, de reinventar las organizaciones, y desde la sociocracia, que es la forma en que nos hemos entrenado nosotros como equipo de Kairos Project para funcionar y para acompañar organizaciones, y ha sido muy efectivo, muy práctico, pero finalmente esos son cosas fuera, porque lo más importante es el instrumento que soy yo y que somos cada uno de nosotros. Porque es instalar esos códigos a través de las nuevas prácticas. Entonces, por ejemplo, uso la sociocracia. Un amigo me decía, es que no sé por qué no logro cuando generamos instalar la sociocracia, que cambie la organización hacia nueva conciencia, sino que es como que cambian prácticas, ¿no? Una por otra, pero no cambia la conciencia. Es porque no importa tanto las prácticas, o sí importa, pero es mucho más importante es desde dónde se genera esa práctica, desde dónde se instala esa práctica. ¿Ya? Entonces, si tú cambias una práctica por otra, puedes tener como crecimiento o evolución pequeña, ¿ya? Pero si tú al instalar una nueva práctica y aprovechar que se abre un espacio, es como cuando nos cambiamos de casa o de trabajo, se abren cambios aparecen espacio para nuevas rutinas, para nuevas formas, ¿ya? Entonces, el cambiar práctica, instalar una nueva práctica, da la oportunidad de cambiar de fondo, no tanto de solo la forma. Entonces, lo que yo instalo o intentamos como equipo instalar cuando instalamos la sociocracia o cualquier práctica es el desde dónde, es la vibración. Es que ahora, antes cuando teníamos las reuniones, eran reuniones así, de uno contra otro, de argumentar. Ahora, además de estas prácticas, es es un lugar rico que queremos cuidar, ¿cierto? Claro. No sé si eso Sí, responde. Entonces, finalmente es instalar lo más valioso para nosotros, que es nuestro amor y nuestra comprensión del mundo y de las personas, que a través de las prácticas vamos compartiendo e instalando. Que cuando yo estoy abierto y cuando genero espacios de apertura, ocurre la transformación, que es lo que tú me decías. Mira, yo ahora estoy escuchando y algo se abre aquí dentro, estoy viviendo lo que escucho. Bueno, cuando tenemos conversaciones solo mentales, no ocurre esa transformación, ese encuentro, esa unidad. ¿Ya? ¿Y qué genera eso? Lo generamos ambos, en abrir nuestro corazón al encuentro. Pero uno solo de nosotros que eleve la vibración ya lo genera para los demás. Y luego, cuando ya se genera una cierta práctica en ese grupo, la persona que lo generó al principio se puede salir y eso sigue funcionando solo, ¿cierto? En ese nivel. Y así es como las organizaciones empiezan a subir su conciencia, su vibración, sus prácticas y cambia todo. Y la forma que tome después
es única para cada organización, para cada persona. Yo no me hago cargo de eso. Los guío, acompaño con mi mejor intención, mi mayor amor, mi mayor entusiasmo, gana. Y luego confío en que la vida va a tomar la forma más em, que más les pueda ayudar a su evolución. Muy bien. Diego, quiero ser respetuoso con tu tiempo y me gustaría preguntarte, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar misterioso de vibración para las personas que están en esto y es la primera vez que estamos en esta parte de bastante vibración? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio, que es tu episodio? Está bueno. Mira, me encanta, Pancho, lo que digáis, porque lo que dices, lo que digáis. Porque lo de vibración es seguir, la vibración es cuando el corazón y el cuerpo te están diciendo sí. Pues te agradezco mucho, la verdad ha sido muy enriquecedor conversar contigo, lo aprecio mucho y valoro esta vibración y pues estamos en contacto.